Amigos, un abrazo de luz y amor a todos. Vamos a hablar sobre el movimiento del ego. El ego es un movimiento que solo está en la cabeza, memoria. Y aunque no existe, nos afecta como si existiera realmente. Aunque no camina por la calle, nos parece un hecho. Y es el que nos da miedo, un miedo irracional, un miedo que nos hace sufrir. Porque no existe el sufrimiento ahí fuera en el universo. Existe dolor físico o quizá emocional, como lo puede tener un animal, hasta que se aleja de ese lugar y ya no le produce dolor y simplemente ese sufrir del momento desaparece y no lo lleva consigo en la memoria allá donde vaya. Ese dolor psicológico que es el sufrimiento no existe. Pero aquí, como intentamos lidiar con las cosas ahí fuera, los problemas que vemos, que se nos presentan, que interpretamos, cuando somos el proyector nosotros de todo eso. Así que no hay nada ahí fuera, es todo dentro. Y depende de la programación de tu mente, será una proyección u otra, interpretación u otra. Podemos irnos a la parte electrónica, como el agua, la materia, de la roca, la mesa, la silla, el coche. Incluso todo eso sigue siendo una interpretación, pero es una interpretación común a toda la inconsciencia humana. Pero dentro de esa inconsciencia humana, cada uno podemos hacer nuestra propia interpretación de todo esto. Pero más allá de todo eso, es que ni siquiera es tan denso. Si lo ves con cámaras, incluso lo podemos ver de otras maneras, de colores, más etéreo, menos definido, más contrastes. Depende si es infrarrojo, si es X, si es con otros espectros de luz que nosotros podemos ver. Solo podemos ver el 0,01% del espectro lumínico o electromagnético. Bien, dicho esto, voy a leer una simple página que he escrito sobre el movimiento del ego. Este escrito lo he cogido del libro El secreto del tiempo, la llave, que es de la segunda edición que he sacado recientemente este año. El movimiento del ego. El ego es el movimiento de la memoria, los reflejos inconscientes que se mueven en las profundidades del cerebro. Es la mente no observada que viene a tu cabeza mientras tú no te das cuenta y te domina, llevándote de acá para allá, haciendo surgir una serie de emociones que se posicionan ante ti, haciéndote elegir. El ego es la personalización del cuerpo, es la identidad activa del mí mismo que nos fragmenta. Es el falso yo con el que la gente se relaciona. Esas imágenes personales que interactúan entre sí, sintiéndose individuos. Pero el ego no existe. Es solo una creencia que sustituye al yo real, el no yo. Un fantasma que quiere existir, pero que solo es una memoria. Un manipulador oculto que puede anular la ternura, la compasión y el amor, y llevarnos a hacer cosas que no queremos. ¿Pero por qué lo hace? Para obtener el reconocimiento, la aprobación de los demás y sentir que existe. Es como un parásito que toma control de lo que pensamos y sentimos. Usa a la mente para controlar y manipular el cerebro a fin de adaptarse a cualquier circunstancia para seguir existiendo. El ego quiere que no lo detectes, porque una vez te das cuenta de él,
desaparece automáticamente. ¿Y cómo surge el sufrimiento a partir del ego? Al estar separado de la fuente, siente miedo, porque no es uno con todo lo que existe, y como mecanismo de defensa adopta la violencia, el conflicto, la lucha. El conflicto lo alimenta, porque el fantasma necesita identidad propia para existir. Por eso el fantasma es más real cuando yo soy más yo y tú eres más tú, es decir, cuando el otro es más el otro. Como tiene la necesidad de reafirmarse constantemente, es natural que entre en conflicto consigo mismo, lo que demuestra que no solo tenemos un mí dentro de nosotros, sino muchos, tantos como ideas, tantos como caras puedas poner. Por ejemplo, está el yo soy la alegría, el yo soy la tristeza, el yo soy el miedo, el yo soy la necesidad de agradar, el yo soy el odio, el yo soy el resentimiento, el mí que se siente superior, el del orgullo, la vanidad, la mentira, la melancolía, etc. Como ya he dicho, el yo es una división de factores que chocan entre sí y crean conflicto para existir. Y ahí vemos el conflicto en el mundo, porque son estas imágenes las que se relacionan entre sí. ¿Por qué nos referimos a ellos en singular si hay tantos? Porque nosotros estamos interesados en comprender la estructura del ego, el motivo oculto detrás de su movimiento. Una vez conocemos toda la cadena egoica, sabemos su naturaleza, su propósito. Así que no necesitamos conocer la infinidad de devenires con los que se presenta. El mundo que vemos es una proyección de este fragmento que llevamos dentro, cuando no estamos propioceptivos. De modo que la codicia, el abuso de poder, el sistema monetario, el miedo, los genocidios, la tiranía, son todo una proyección de lo que somos. La agresividad con la que tratamos al resto de seres sensibles, sintientes, en una escala mayor, es la violencia que tanto condenamos. ¿Y cómo podríamos eliminar el ego? Buena pregunta. Viéndolo, siendo conscientes de su movimiento. Y de ahí el propósito de la meditación, verdadera. El ego no surge solo cuando nos identificamos con las emociones positivas, según el mundo, como es el orgullo, el sentirse superior, ser el primero en todo, sino también cuando nos identificamos con lo negativo para el mundo, como es la desdicha, sentirse culpable, inferior, etc. El ego se reafirma cuando decimos cosas como yo tengo la culpa, me arrepiento, si no lo hubiera hecho, ya que todo esto nos divide y nos separa de los demás. Así que el sentimiento de culpa también fortalece el ego. Cuando nos identificamos con estos sentimientos, nos dividimos como individuos y sentimos miedo. Entonces aparece el fantasma que se alimenta de nuestros sentir. Por eso culpar a los demás por lo que nos pasa también refuerza el ego, ya que se alimenta de nuestra energía emocional. Esto ha sido una breve definición e introducción para comprender el ego. Pero el ego no te lo puede decir a alguien,
No te lo puedo decir yo, no te lo puedo enseñar ni mostrar, porque solo tus ojos pueden ver lo que tienen que ver para transformar la mente, para que se reajuste y se reprograme a sí misma y deje de reaccionar y comience a actuar. Por eso escuchamos esto y ¡wow! Nos ha ayudado tal o cual persona. No te ha ayudado nadie. Nadie puede ayudarte. Nadie puede ayudarte. Podemos indicarte cómo coger la cuchara y cómo hacer el movimiento del plato a la boca. Pero ¿acaso eso es enseñar? ¿No sería acaso indicar, reflejar cómo lo hago yo para mí mismo? Luego tú lo haces por ti, caminas por ahí. Prestas mucha atención, cada paso, cada movimiento, cada sensación que tienes. Con el tiempo se vuelve automático, se hace inconsciente. Y estamos acostumbrados a creer que hemos tenido maestros que nos han enseñado las cosas. Así que, a menos que te pongas a meditar, a observarte los pensamientos mientras estás escuchándome, no verás tu inconsciencia. Y el ego seguirá moviéndose y llevándote y posicionándote para hacerte elegir entre esto y aquello. Y tú no te das cuenta. Y esto es el margen que tiene este sistema para manipularnos, para crearnos miedo. Esta es la ignorancia que crea el sufrimiento, que tanto han mencionado los iluminados de todos los tiempos, esos grandes sabios, como Sócrates, vacíos de sueños lógicos. Sócrates no era un estudioso, no tenía conocimientos de nada. Tenía ojos vacíos de sueños lógicos y el corazón limpio, y podía ver más allá de su movimiento inconsciente, que es lo que interpretamos las cosas. Podía ver, y cuando un niño rico como Platón venía al ágora, a la charla, a exponer sus ideas, atiende bien, no hechos. Si solo está en la cabeza es filosofía y no vale para nada más que para alimentar la mente. Entonces Sócrates lo rebatía, lo cuestionaba y lo llevaba a límites, a los límites de lo absurdo. Hoy se estudia la lógica, lleva a lo absurdo en, por ejemplo, la psicología clínica, pero en otros campos también. Solo unos ojos vacíos de sueños lógicos y el corazón limpio puede ver con claridad las cosas, comprenderlas, no analizarlas, pensarlas, concluirlas y luego entenderlas. Eso es un proceso falso, esa es la mentira. Y para esto hay que meditar. Meditar es observar tus pensamientos mientras estás viendo el documental. Pon el documental sin volumen. Abre bien los ojos, observa y obsérvate qué piensas constantemente. Será muy interesante que lo hagas. Esto es una meditación verdadera, pues te estás tocando a ti, lo único importante para ti en todo el universo. Tú, amigo mío, eres el libro que tienes que estudiarte. Soy el libro que tengo que estudiarme. Soy el laboratorio que tengo que experimentar siempre, pero a que ni lo sabías, pero a que no te lo dicen, pero a que ni siquiera sabes cómo ver un sentimiento o una emoción, una sensación que se manifiesta en el cuerpo, que empieza a subir, que crece, que se desarrolla, que crea pensamientos y que lo sigues observando con ecuanimidad, como con toda tu atención y tu cariño, y eso que es miedo, y
crea pensamientos de locura y lo ves desaparecer. A que ni siquiera sabes ver esto. A que no lo sabes. Eres poderosa. Puedes ver cómo ocurren en ti las sensaciones y si las miras de verdad, se van tal como vienen, sin dejar huella, rastro en tu cuerpo. Eres el campo de batalla, de acuerdo, pero pueden marcharse tal y como se manifiestan, sin tocar, sin dejar en tu memoria rastro, huella, sin tener que suprimir nada al inconsciente ni evitarlo. Eso es lo que tienes que estudiar y comprender, que puedes hacerte preguntas lógicas y esperar que vengan las respuestas, y vienen a ti. Tú no te respondes las preguntas que tú te haces, lógicamente. ¿Sabes todo esto? Esto es meditar. ¿Qué te crees que es una meditación? ¿Qué te crees que es la naturaleza humana, antropología humana? La naturaleza de la mente. Debes conocerte. Y solo viéndote puedes conocerte, no analizándote. Cuando conoces tu naturaleza, me conoces a mí, conoces a todo el mundo, no importa de qué cultura sea. ¿Acaso cuando conoces la naturaleza de un pájaro o de un perro, no conoces todos los pájaros y todos los perros de todos los sitios? ¡Ay! Luego dicen que la ignorancia es una bendición. Otros dicen la ignorancia es la fuente del sufrimiento. ¡Ay! Bueno, corazones, un saludo y un abrazo de amor y luz para todos. Y deseo que tengas muy buen día.